historias de un Salvador. Él vino y se hizo hombre, en santidad se entregó por mis transgresiones. El mundo nunca conoció la imagen del Padre, hasta que del cielo descendió un rescate incomparable. Tú eres digno, eres digno de adorar. Tú eres digno, eres digno de adorar, Cristo. Él no habló ni se quejó, murió por pecadores, y mi futuro Él cambió al derramar su sangre. El enemigo se escondió el día en que venciste, pues el Rey de Reyes reclamó su trono para siempre. Eres digno, eres digno de adorar. Tú eres digno, eres digno de adorar, Cristo. Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Eres tú mi esperanza, mi gloria, mi ancla, mi fuerza está en ti, Señor. Tú moriste por mí, conmigo tú estás, Cristo. No hay nombre igual, solo Cristo. No hay nombre igual. Eres digno, eres digno de adorar. Tú eres digno,
Ok, es un verdadero honor, un placer el estar compartiendo la palabra de Dios en un tiempo tan especial como este, ¿no? Eh, la verdad es que el Señor ha sido muy bueno con nosotros, poniendo en nuestro corazón un tema tan especial como lo es la vida del Señor Jesucristo. Eh, a lo largo de todas estas semanas hemos estado hablando dentro de las clases de vida de Cristo. Tenemos las grabaciones de eso. Si es que no las has escuchado, nos puedes escribir y ahí te las podemos enviar. También con los bosquejos y todo. Y a lo largo de estos últimos 2 domingos hemos empezado a hablar acerca de ya la última etapa de la vida del Señor Jesucristo. Un tiempo grandioso, un tiempo muy interesante, pero en este momento me toca hablar de uno de los momentos que creo que son más hermosos en la vida de Jesús, y es el Getsemaní. Hermanos, antes de comenzar me gustaría dar un poco de contexto y les digo que este era un duro momento, un momento extremadamente difícil para el Señor Jesús. Tenemos que entender lo que había pasado antes para tomar todo el peso de este pasaje, hermanos. En primer lugar, ya sabemos que Jesús había dado las últimas palabras a sus discípulos. Él ya había dado su ultimátum a sus discípulos. ¿Qué cosas les dijo? Bueno, recordemos que parte de este gran y hermoso discurso, recordemos apagar nuestros micrófonos, algo que es hermoso dentro de estos pasajes que comienzan en el capítulo número 13 y continúa hasta el capítulo número 17 de Juan, vemos varias lecciones, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. De eso estuvo hablando Johan la semana pasada, y nosotros podemos dividir en dos secciones. En primer lugar, en el aposento alto, y en segundo lugar, en el camino hacia el Getsemaní. Solamente a modo de repaso, para que lo sepan, ¿de qué cosas se hablaron? Bueno, si nos vamos al capítulo 13 de Juan, nosotros vemos que lo primero, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, fue: sírvanse unos a otros. En segundo lugar, después les menciona: ámense los unos a los otros. En tercer lugar, cuando Tomás le pregunta: no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo podremos saber el camino? En el capítulo 14, y el Señor les dice ahí: no olviden en quién creen, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Y aparte, ahí mismo en el capítulo 14 al inicio les promete que Él va a irse por un momento a preparar morada para ellos. También en el mismo capítulo 14 les promete su espíritu, el Paracletos, el que se pone al lado tuyo para sostenerte, para que te puedas aferrar a él. Hablando de aferrarse al Señor, también en el capítulo 15, Jesús la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Aférrense a mí, necesitan tener dependencia en mí. En el capítulo 15 también les menciona que el mundo los va a aborrecer, que iba a ser un tiempo horrible, donde los iban a expulsar de las sinagogas, donde los iban a perseguir, donde su cabeza estaría en peligro por el nombre de Cristo. Vendrán problemas. Pero en el capítulo 16, ¡ay, hermanos! Bendito capítulo 16, versículo 16 hasta el 33. Y me gustaría detenerme ahí en el 33, cuando termina diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Sí, es cierto, van a venir momentos difíciles, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Wow! Esas fueron las últimas palabras del Señor Jesús. Vaya, con ese ultimátum creo que cualquiera termina con todo el power, con todas las ganas de seguir.
Pero no solamente eso. Es cierto de que faltaban muy pocas horas para que Jesús fuese crucificado, hermanos. Y una crucifixión no es algo pequeño. Lo vamos a ver la próxima semana. Era un momento muy difícil porque el Señor sabía todo lo que conllevaba eso. El dolor físico, pero también la vergüenza, la separación con el Padre. En tercer lugar, la agonía era enorme y estaba solo. Hermanos, en este momento el Señor siempre tuvo a los 12 con él. Pero en este momento él se alejó, como leyó bien David, se alejó a distancia de un tiro de piedra y él se quedó ahí, solo. Y la agonía era enorme. Las mujeres tal vez recuerdan un estudio que hizo nuestra hermana Miriam acerca del Getsemaní, de todo lo que significaba eso. Lucas capítulo 22, versículo 44, nos menciona que, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y ahí no está hablando de una figura literaria, hermanos. Ahí está hablando de algo 100% real, una reacción del cuerpo humano que donde por la constante presión, el estrés, los vasos sanguíneos de la frente se revientan y como Jesús estaba sudando, parecían gotas de sangre las que caían. Era un momento muy difícil para él. Y lo que más me sorprende, hermanos, aún así, con todo esto, él no pensó en sí mismo. Hermanos, hermanas, cuando estamos mal, cuando tú y yo le estamos pasando mal, quizás sabemos de un familiar que le agarró el COVID. Quizás perdiste tu trabajo. Quizás tus hijos se apartaron. Quizás hay problemas en casa. ¿En quién piensas? Solamente en ti, generalmente. No voy a exteriorizar esto tanto. Yo cuando estoy mal pienso en mí. Pienso en mi aflicción, en mis situaciones. Pucha, pobrecito de mí, no quiero pasar por esto. Pero el Señor Jesús no pensó en sí mismo. Y quisiera comentarles en este tiempo acerca de 3 personas en las cuales el Señor pensó. Y tal como en las ecuaciones matemáticas, para las personas que les gustan las matemáticas, para resolver un problema de álgebra básica, siempre debemos despejar X, hay que sacarlo de la ecuación. El Señor se quitó de la ecuación para poder resolver el problema que había. Un problema que lo vamos a ver más adelante y vamos a llegar a ese punto. Pero hermanos, en primer lugar, el Señor no pensó en sí mismo, sino que pensó en su Padre. Él tenía en mente una cosa, cumplir su misión. Y para eso les voy a pedir por favor que me acompañen a Juan capítulo 17. Hoy vamos a centrarnos en este hermoso pasaje, la oración de Jesús. Una oración totalmente intercesora donde no hay peticiones propias prácticamente. Tal vez podrá haber algunos reparos entre algunos que dicen, bueno, tal vez la primera parte sí, pero hoy vamos a profundizar un poco en esto. Así que si me acompañan a Juan capítulo 17, en el versículo 1 al 5 vemos este concepto, que él no pensó en sí mismo, sino que pensó en su Padre celestial. Dice la palabra de Dios, la Escritura dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese. El Señor Jesús, en este momento de total agonía, tenía en mente la voluntad de su Padre. Ya lo vimos en el texto que leyó David. Padre, si fuese posible, si es que hay otra manera, si en tu santo designio hay otra forma, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Pero hágase tu voluntad. Hermanos, entendamos. Había un plan maestro escrito desde antes de la fundación del mundo. Porque, hermanos, el pecado del hombre no tomó por sorpresa a la persona de Dios, a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No lo tomó por sorpresa. El Señor, cuando imaginó al hombre, ya las tres personas de la Trinidad tenían en mente, bueno, si hacemos al hombre con todas estas características, como nosotros queremos, un hombre con libre albedrío, para que nos honre, no porque no tiene otra opción, porque decide honrarnos. Alguien a mi imagen y mi semejanza. Ahí, el Señor sí o sí. ¿Usted cree acaso que el Señor lo tomó por sorpresa y dijo, uy, pero fíjate que él puede pecar? Uy, sí. Y si peca, pucha, ya sabemos lo que pasa con el pecado. Condenación eterna, el infierno. Pero ahí, hermanos, ahí yo me imagino el cuadro. Tal vez la segunda persona de la Trinidad saltando en ese momento y diciendo, yo voy. ¿Cuál es la paga por el pecado? La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Yo voy a morir. Yo me voy a encarnar en este mundo, en el momento preciso. Voy a caminar en esta tierra, predicar el evangelio. Y voy a morir por los pecados de toda la humanidad. ¿Sabe por qué? Tenía que ser así, porque solo un Dios eterno puede pagar una deuda eterna en un segundo. Cualquier otra persona que muriera en esa cruz no podría pagar el peso del pecado. Pero el Señor, como es eterno y su sacrificio es ancho, alcanza para todo el mundo. Por eso, hermanos, me gusta pensar de que Jesús murió en la cruz con los brazos abiertos diciendo, entren. Hay vacantes en el cielo, como dice Johan, que me encanta eso. Y todo esto respondía a un plan establecido desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde él había ya planteado de que pondría enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. Y ahí es donde vemos el plan maestro de que sería herido, le iban a herir en el calcañar, pero él heriría al enemigo en la cabeza, una herida mortal. Todo esto responde a un santo plan diseñado por el Padre Celestial. Y él decía, aquí yo no me voy a acobardar. Para los cinéfilos aquí presentes, que la última tentación de Cristo es una total herejía, hermanos, por favor. Él nunca hubiese pensado, nunca pasó por la cabeza del Señor huir de la cruz. Estaba ahí adelante. Él no iba a cuestionar la voluntad de Dios. Él la iba a aceptar. Ya vimos. Si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. ¿Y por qué él ora esto? Bueno, porque en el versículo 1 del capítulo 17 dice, Padre, la hora ha llegado. La hora aquí, la palabra de la hora, no se refiere a un horario cronológico, sino a un tiempo, a una ocasión. Ya es el momento. Ya es el momento. Ya es momento de morir en tu santo plan. Ahora quiero que me glorifiques, y de repente uno entra en esto, pero bueno, si él se va a la cruz, ¿cómo lo van a glorificar? Bueno, si él moría, iba a ser glorificado.
porque la gloria de Dios se presenta en la cruz de Jesucristo. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es su grandeza, es la manifestación total de su persona. Todo lo que es Dios lo pudimos ver en el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso él decía, Padre, glorifícame. Glorifícame ahora para hacer tu voluntad. ¿Para qué? Dice el versículo 2, para que dé vida eterna a todos los que me diste. ¿Y cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? ¿En qué consiste? ¿Es eso de no morir jamás? No solamente eso, dice aquí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conocer aquí es una palabra hermosa que tiene que ver con que tiene que ver con conocer por experiencia, palpar a Dios mismo. Para que el hombre que estaba separado de Dios, como dice la palabra de Dios, ahora pueda conocer a Dios, puede estar con Él otra vez. Y con Jesucristo, a quien el Padre envió para morir por los pecados de la humanidad. Me encanta el versículo 4, porque dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste y quisiere. Aquí, por ejemplo, cuando yo leo este versículo, no sé si aquí hay personas que han viajado en el aeropuerto, sé que Johan sí, por ahí, también varios hermanos probablemente han pasado por el aeropuerto, y una de las cosas que se tiene que hacer es el check-in. El check-in es justamente pasar por una parte y ver que no te falte nada prácticamente. Aquí el Señor ya tenía su check-in listo para tomarse el avión hacia la cruz. Ya estaba listo. No le faltaba nada más que hacer. Ya había revelado al Padre, había ofrecido el reino, había hablado a todas las personas, hizo todos los milagros que tenía que hacer y ahora solo quedaba la cruz. Por eso nada más lo aferraba. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Jesús fue a la cruz si esto era tan difícil? Porque, hermanos, no es que él no era consciente del sufrimiento. Recordemos Lucas, sudor como gotas de sangre. Estaba sumamente presionado y era un momento difícil. ¿Pero qué lo motivaba? Quiero que vayan a Isaías capítulo 53, versículo 11, hermanos. Uno de mis versículos favoritos y que más me conmueve de todo este capítulo. Porque si recuerdas Isaías 53, habla con lujo de detalles de todo el sufrimiento del Señor Jesús, donde utiliza palabras fuertes como que iba a ser molido por nuestros pecados. ¿Y qué dice este hermoso versículo? Dice la Escritura, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, el Señor Jesús cuando expiró en la cruz, ¿sabe qué dijo? Valió la pena. Todo esto valió la pena. Totalmente. Hermanos, hermanas, lo único que mantenía en pie al Señor Jesucristo en este momento era el fin de todo. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. En segundo lugar, él no pensó en sí mismo, sino que también pensó en sus discípulos. Estos 12 hombres comunes y corrientes que definitivamente, hermanos, él había amado con todo su corazón. ¿Recuerda usted lo que decía la palabra de Dios ahí en el pasaje de Juan capítulo 13, cuando menciona que a los que había amado los amó hasta el fin? Ese pasaje es maravilloso, ¿sabe por qué? Porque menciona la idea de que él lo dio todo por ellos. No dejó nada. Definitivamente los había amado hasta el máximo, hasta lo más que el Señor podía amar a alguien. ¿Y sabe qué, hermanos? A esos hombres, por esos hombres, él estaba preocupado.
Él decía, no, necesitarán ayuda. Ellos van a necesitar ayuda. Y ahí dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, ahí en Juan capítulo 17, versículo 16, versículo 6 al 19, dice la palabra de Dios: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por los que tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, hablando de Judas Iscariote, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo con esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, mire qué hermoso esto, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, aquí dicen bastantes cosas en los pasajes, pero básicamente el Señor había dado a conocer todo sobre sí mismo a los discípulos. Él no era un desconocido para ellos. Si nos ha seguido en las clases de vida de Cristo, vemos como el Señor Jesús era ese hombre firme que volcó las mesas en el templo, pero a su vez era aquel hombre tierno, lleno de amor en su corazón por aquellos hombres imperfectos como nosotros. Y él estaba preocupado por ellos, porque se vendrían cosas terribles. Si nosotros observamos más adelante en el libro de los Hechos, los que están haciendo su obra silenciosa, van a ver que ya empezamos con la persecución. Claro, ahí en Hechos 1:8 observamos cómo se les envía, reciben el Espíritu Santo, pero después vemos en Hechos 8:1 cómo se tienen que dispersar a causa de la persecución a todos los discípulos. Pero hermanos, ahí es donde el Señor menciona: no los dejé solos. Yo invertí tiempo en enseñarles. Las últimas palabras no estuvieron ahí porque sí, porque realmente el Señor necesitaba darles su arenga antes de ir a la batalla. Sí, el discurso de William Wallace ante todo el montón de personas para salir a la batalla. Porque la misión era imposible, ¿lo recuerdan? Lo estuvimos hablando, la misión era imposible. Pero el Señor dio todas las herramientas para que la cumplieran. Ahí dice: he manifestado tu nombre. También dice en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En otras palabras, estos eran de verdad. Creyeron en mí. Y él sabía, como les digo, el mundo se los iba a comer vivos. Iba a venir la persecución total. ¿Por qué? Porque
no son de este mundo, no eran de este mundo. Al igual que nosotros no somos de este mundo, por eso el cristianismo no es popular, porque somos los bichos raros, y esa es la verdad, nosotros tenemos que ser los bichos raros. Si no lo somos, hay problemas. No tenemos que mimetizarnos con el sistema. Muchas personas creen que viven en la rebeldía contra el sistema, cuando al ser esclavos del pecado, en realidad ellos son otro miembro más de un sistema que los controla. Pero nosotros estamos fuera de eso. Nosotros somos libres para hacer la voluntad de Dios, para ir en contra de la corriente, como estos hombres. Y ellos necesitaban un arma poderosa, y para esto tenían la palabra de Dios. Me encanta lo que dice la palabra de Dios aquí cuando menciona: santifícalos en tu verdad, versículo 17, tu palabra es verdad. En un mundo de mentiras, la palabra de Dios enciende la luz y hace que las cucarachas corran. No sé si le ha pasado eso, sé que estamos cerquita de la hora de almuerzo y no es un tema que nos gusta hablar, pero cuando, por ejemplo, uno ve una habitación húmeda, oscura, y hay un montón de ratones, cuando uno prende la luz, ¿qué pasa? Se van para todos lados. Perdón si es que hay gente aquí susceptible a esas asquerosidades, pero es muy gráfico, es lo mismo. Es lo mismo, las ratas que están en nuestra cabeza y que están rodeándonos en este mundo oscuro, huirán cuando la palabra de Dios es abierta. Por eso tenemos que aferrarnos a ella, porque la Biblia es todo lo que usted necesita. Tiene respuestas para todo, para todo. Pero ¿cómo entender la Biblia sin alguien que nos explique? Bueno, es que el Señor también había pensado en eso. Y ahí es donde aparece el fiel consolador, el amigo que está con usted y que vive en usted si recibió a Cristo, el Espíritu Santo. Muchas veces se ha hablado del Espíritu Santo en cosas como la doble unción que te da poder para hacer estas cosas, para que hagas cosas increíbles. El Espíritu Santo es mucho más espectacular. Más espectacular que manifestaciones públicas, sí, porque la misma presencia de Dios en ti susurrándote al oído la palabra del Señor, guiándote, siendo ese bastón cuando estás ahí apenas, el paracletos, el profesor particular de parte del cielo para que aprendas a vivir. Vayamos a Juan capítulo 16, versículo 1 al 15. Son varios versículos, pero vamos a ver algunos de ellos. Y vemos acá, bueno, en los primeros versículos se les habla de todo lo malo que iban a pasar y de cómo realmente iban a venir muchas situaciones difíciles. Anteriormente el Señor habló del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 7, y aquí me quiero centrar, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Miren, convenía que el Señor muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque si no, el Espíritu Santo no podía venir, dice, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y si vamos un poquito más atrás, una página más atrás, ahí en el capítulo 14, cuando dice en el versículo 16, si yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador habla de alguien del mismo tipo que el Señor Jesucristo. Alguien igualito. Hermanos, hay muchas veces que uno se pregunta, hay una pregunta que me encanta hacérsela a mis amigos. ¿En qué parte de la vida de Jesús te hubiese gustado estar? ¿En qué parte te hubiese gustado estar de toda su vida?
Y me encanta cuando hay personas que dicen en sus enseñanzas, tal vez en el Sermón del Monte, tal vez cuando él caminaba y hablaba. Hermano, usted tiene lo mismo. Es exactamente lo mismo, tal vez no corporalmente, pero él camina con usted, viviendo en su corazón. El Señor Jesucristo es el que cuando usted ora por medio de su Espíritu, enjuga sus lágrimas. Es aquel que toma las oraciones suyas y las lanza al cielo, y a veces cuando oramos mal las arregla un poquito. Si no me cree, lea Romanos capítulo 8, ahí lo dice clarito, que nos ayuda en nuestra debilidad para que pidamos como se debe. El que en esos momentos cuando el pecado está a la puerta, él te dice, recuerda la palabra, recuerda la Biblia. Ahí está la obra del Espíritu Santo y muchas otras cosas más, hermanos, generando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y hermanos, los problemas iban a venir, pero el Señor no los dejó solos a sus discípulos. Les iba a dar ese poder que prometió ahí en el libro de Hechos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Hermanos, hermanas, yo creo que aquí podemos sacar una aplicación muy linda. Vivimos en un mundo difícil, pero el Padre nos sostiene. ¿Por qué? Por su Espíritu y su palabra. Por su Espíritu y su palabra. Dejémonos controlar por el Espíritu Santo y aferrémonos a la palabra de Dios. Porque estas dos herramientas son las que el Señor dejó para que nosotros podamos seguir adelante. Pero no solamente pensó en sus discípulos, pensó en nosotros. Y esto, hermanos, me emociona, me parte. Porque ni siquiera diríamos, pero si Jesús no me conocía. Muchas personas no quieren venir a Cristo porque dicen, ¿qué tiene que ver conmigo un hombre que murió hace más de 2000 años? Fíjese que Él oró por usted. Él oró por usted. ¿Y qué oró? Dice el versículo 20 hasta el versículo 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, esto me sorprendió. No sé si lo sabía, pero el Ministerio de Palabra de Vida cumplió 50 años, ¿cierto? Sí, 50. Y están haciendo unas conferencias hermosas que están en YouTube. Las vamos a mandar todas por la iglesia, porque hermanos, hablan mucho de esto. Y me sorprendió a mí. Para mí fue una sorpresa. Alumno de 3 años de instituto bíblico, sí, me sorprendió mucho. No tenía la menor idea de que la Biblia, el principal enfoque y orden a la iglesia, ¿sabe cuál es? Que seamos uno. ¿Por qué? Y aparte, miren, ¿qué tan importante debió haber sido eso para que el Señor Jesús fuera lo único que oró por nosotros? Que seamos uno. ¿Y qué efectos tiene la unidad? Bueno,
el mundo conoce que el Señor lo envió. ¿Por qué? Porque nadie se une a una causa que a fin de cuentas es vacía. Los movimientos que tienen problema en su ideología tienden a caer inmediatamente. Pensemos, por ejemplo, en gobiernos, en regimientos, en movimientos. Muchos de esos cayeron cuando el líder desapareció, cuando el líder ya no encontraron que no valía más la pena. Pero si la iglesia se mantiene unida, solamente manifestará una cosa, solo mostrará una cosa, y es que Jesucristo vale la pena, porque Él es el que nos unifica, Él es el pegamento, y si el pegamento es débil, todo se rompe. ¿Y usted cree acaso que Jesús es débil para unir a un montón de personas por su sangre preciosa? No, no es así. Hermanos y hermanas, en un mundo dividido, nosotros tenemos que ser de un mismo sentir. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Ahí en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, menciona, si me acompañan ahí al libro de Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. La Escritura menciona: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En buen chileno, pórtate como se debe, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, que dice, los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, uno en espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre por todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso, hermanos, cuando la palabra de Dios nos llama a ser uno, es en un mismo concepto, en la verdad, ser unos en la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? Aquí, en la palabra de Dios. ¿Y quién es la verdad? En Jesucristo. Hermanos, hermanas, me mata el versículo 23 como termina. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Porque la unidad dentro de la iglesia muestra que el amor de Cristo es real. ¿Por qué? Porque a cada creyente, ¿qué dice Romanos capítulo 5? Que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Tenemos la misma medida del amor de Dios. Ahí tenemos eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros no lo usamos. Que a veces nos quedamos tan ahí. No quiero hablar más de lo que ya se habló. Pero es que esto es importante, la repetición es importante, hermanos. A veces porque no estoy de acuerdo con mi hermano. A veces porque tenemos otra manera de hacer las cosas. La doctrina no se negocia, la verdad de Dios no se negocia, pero las formas hay muchas. Hay muchas otras formas de hacer las cosas. Quizás aquí, claro, nosotros tenemos unas alabanzas más movidas con banda completa, y si en otra iglesia quieren cantar el "A Dios el Padre Celestial", está bien. Estamos alabando al Padre Celestial de todas maneras. Si es que en una iglesia todos estamos con la Biblia en papel, pero en otra iglesia están con la Biblia en el teléfono, siempre y cuando no se pongan a ver WhatsApp, está bien. Si vamos con corbata o sin corbata, en otros lugares nos matarían porque alguien predicara sin corbata. Si es que levantamos las manos o no cuando adoramos. Si cierran los ojos en una canción, eso no interesa. Yo ahí en Efesios no vi nada de eso, de lo que había que guardar unidad.
Había que guardar la unidad en Cristo. Ay, hermanos, si la vida cristiana es fácil, nosotros somos los tontos que la complicamos. Es más sencillo de lo que parece. ¿Y sabe qué? Hubo una frase que escuché este fin de semana. No basta con que la iglesia sea un grupo de personas reunidas. Debemos ser intencionales para ser de un mismo sentir. Y lo repito, no basta que la iglesia sea un grupo de personas reunidas en un edificio. Tenemos que procurar tener un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo espíritu, que apuntemos a lo mismo. Vamos en el mismo barco y tenemos que remar juntos, porque si uno no rema, ya estamos. El apóstol Pablo decía que soy un colaborador. Y un colaborador, la palabra en ese pasaje ahí en Primera de Corintios, cuando él está hablando de que somos colaboradores en la obra de Cristo, habla de aquellas personas que estaban en los barcos, en las partes de abajo, los esclavos que estaban atados en cadenas y en sincronía movían los remos. De esa manera tenemos que ser una misma cosa como iglesia. Y de esa forma manifestaremos que el amor de Cristo es real. ¿Sabe qué es lo más triste de esto? Porque muchas personas se alejan de Dios porque en la iglesia fueron heridos. En la iglesia fueron heridos. Porque alguien dijo algo, porque alguien lo despreció, porque alguien lo miró mal. Y eso no puede ser, porque aquí el Señor buscó la unidad. La aplicación quiere que se la diga de vuelta en palabras más simples. Si es que todo esto se le pasó por arriba, se la digo simple: seamos uno, un mismo sentir. Así de sencillo. No basta con que estemos juntos. Tenemos que trabajar para ser intencionales, para tener un mismo sentir. Que su hermano, el que está aquí, sea su amigo. Que usted ore por su hermano. Pregunta: cuando mandamos los motivos de oración, ¿usted ora? Y cuando mandamos los motivos de oración y usted ora, ¿le dice a su hermano? Recordemos, no hay bálsamo a los oídos, no hay palabra más dulce que estuve orando por ti, cuando eso es verdad. Hermanos, tenemos que ser de un mismo sentir, porque así el mundo conocerá que esto vale la pena. En un mundo dividido, personas que están unidas por la causa de Cristo, qué mejor. Ya terminando, este es un duro momento. Y aún así, la única preocupación del Señor Jesucristo se encuentra en estos últimos versículos, del versículo 24 al 26. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Saben cuál fue la última preocupación, la última voluntad del testamento, podríamos decir? Padre, yo sé que lo vas a cumplir, yo sé que lo vas a hacer, pero ¿sabes qué? Quiero que todos estos que crean en mí vean tu gloria. Y ver la gloria de Dios es un concepto muy amplio. No es solamente que vayan al cielo, porque la gloria de Dios la experimentamos todos los días de que usted recibe al Señor Jesucristo. La ve cuando es perdonado por sus pecados cotidianos. La ve cuando en su gracia la Biblia lo parte hasta que quiebra en llanto. La gloria de Dios la ve cuando escucha la voz del Señor y dice: wow, esto es para mí. ¿Está experimentando la gloria de Dios o solamente le basta con la salvación?
¿Sabe qué? Aquí muchos me van a crucificar por lo que voy a decir, pero la salvación es hermosa. Es hermosa, es todo lo que necesitamos. Pero tenemos que entender que la salvación no es solamente de la condenación eterna, de la condenación futura, sino que también te salva de tu infierno pasado y tu infierno presente. Porque restaura tu pasado. Ahí ves la gloria de Dios. Recordemos al pastor Patricio, un hombre totalmente destruido por la delincuencia, las drogas. Y el Señor borró las rebeliones. Él decide mirar atrás y dice, yo no me acuerdo, este hombre se murió, ahora hay uno nuevo. Y este es el que importa. En sus debilidades, la gloria de Dios está ahí para darle misericordia y gracia, porque sigue necesitando la gracia. Y lo salva de ese infierno presente. Porque el infierno, ¿sabe cuál es la mayor condenación del infierno? ¿Alguna vez se lo ha preguntado por qué el infierno es tan terrible? No solamente porque es el lugar de lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, donde está una llama eterna, es porque no hay esperanza alguna. El infierno es terrible porque después, estando ahí, ya no hay nada más que hacer. Recuerda el rico y Lázaro. Llegó ahí, pasa de aquí para que con la punta de tu dedo mojes mi lengua. Ya es muy tarde. Y es tan triste porque la presencia de Dios no está ahí. Estás totalmente solo, completamente abandonado. Y el Padre te salva de la ausencia de su persona. Porque cuando Él está ahí, usted tiene paz. Usted vive con gozo. Está experimentando la gloria de Dios hoy. Y un día veremos a rostro descubierto la gloria de Dios. Cuando estemos en su presencia y caeremos de rodillas para postrarnos y adorarle por su bondad infinita. Porque Él murió por nosotros. Hermanos, si cruzamos el pasaje, si pasamos de las letras rojas al capítulo 18, dice su título, si tiene la Reina Valera, Arresto de Jesús. Y el único deseo, la última voluntad del Señor Jesucristo fue que lo viéramos cara a cara. Pero esto no puede ser si usted no lo recibe. Porque hay una sola condición para que usted vea la gloria de Dios. Creer y recibir. ¿Creer en qué? Bueno, digamos las cosas con peras y manzanas. Ha escuchado el Evangelio muchas veces, pero se lo digo de vuelta. El hombre es pecador. Está separado de la gloria de Dios. Lo espera la condenación eterna. Y vive en un infierno pasado, presente y futuro. Por más que le esté pasando bien, por más que tenga plata, por más que tenga un trabajo estable, la está pasando sin la presencia de Dios en su vida. Perdiéndose del gozo, del amor y de la gracia. Y el día que muera le espera un triste final. Pero el Señor Jesucristo, mirando esa condición, no soportaba la idea de que la hermosa creación suya se perdiera. Él nos ama y usted como padre, si es papá, cuando no está con su hijo por mucho tiempo, le duele en su corazón. Imagínense si perdiera a su hijo por toda la eternidad. Por eso no soportaba la idea de perder a uno. Entonces, él se humilló hasta lo sumo, vino al mundo, vivió como un hombre, tuvo que aprender a humillarse y a ser un niño normal, después un adolescente, un joven adulto, un adulto, y en su adultez
muere de la peor manera que existía, crucificado por los pecados suyos y míos. Usted lo mató. Yo lo maté. Y ahora, por ese sacrificio, Él está abriendo los brazos para que se restaure la unión entre la creación de Dios, usted, y el Padre que lo creó. Para que no solamente se salve del infierno futuro, sino del infierno pasado, que arreglar su pasado, limpiarlo, borrarlo de todo lo malo que hizo, de su infierno presente, apoyarle en las situaciones difíciles, no privarlo de ellas, apoyarle y estar con él, tener esperanza. ¿Usted sabe por qué un creyente no le tiene miedo a la muerte? Porque sabe a dónde va también. Porque es un parpadeo. Muero aquí y los abro en presencia de mi Salvador. Y ahí, hermanos, Él lo hizo todo. Pero solo queda una cosa que hay que hacer. La palabra de Dios dice que el que cree tiene vida eterna. Y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Búsquenlo en la Biblia, es así de simple. ¿Por qué es tan sencillo? No tengo idea, pero así lo hizo. Porque no había nada que pudiéramos hacer más que esto. Y debe, en primer lugar, arrepentirse. Mirar su pecado, mirar que es una basura, el pecado que lo viene arrastrando de mucho tiempo. Y pecado que puede ser no solamente son cosas como matar o robar, sino que tal vez es una vida de amargura, tal vez es un matrimonio destruido, tal vez es mucha ira acumulada, tal vez son mentiras, tal vez son embustes, tal vez es una vida deshonesta. Y por uno solo, hasta por una mentirita piadosa, ya nos vamos al infierno. ¿Por qué? Porque como me dijo un niño una vez, niño de 5 años, miren la explicación teológica. Esta hoja está blanca, tiene rayas, pero esta hoja es blanca. Pero si esta tiene un puntito pequeño, esta hoja ya está manchada. ¿Puede hacer algo para borrarla? No, no puede. Hasta por una pequeña cosa ya somos culpables de todo. Pero debe arrepentirse, decir, cambio totalmente mi mente. Si era esto, ahora soy esto otro. Pero entender de que por sí solo no va a poder hacer esto. Necesita de Jesús. Y por eso cree en que Jesús es el Salvador. Cree que Él murió por usted. Cree que Él murió por usted. Y que al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo el poder que a usted lo esclavizaba, la muerte. Y entendiendo todo eso, habiéndose arrepentido de sus pecados, mirando su inmundicia del corazón, diciendo, necesito un Salvador, porque si no me voy al infierno. Entendiendo que el único que lo puede salvar es Cristo, tiene que recibirlo. Si yo le regalo esta cuchara y usted no la toma, no se la apropia, nunca será suya. Lo mismo pasa con la salvación. El Señor está ahí, con los brazos abiertos. Ven. Y Él espera que usted camine, porque Él no lo va a obligar, porque lo creó con un libre albedrío, con la capacidad de decidir. Y es responsabilidad suya de acudir a Cristo. Si usted nunca había reparado en esta verdad, y si usted hasta el día de hoy no sabía si moría el día de hoy, ¿a dónde iba a terminar? Hermano, hermana, por favor, tome la decisión
hoy, de pedirle al Salvador que lo limpie y que lo perdone. Y si usted nunca ha pedido al Señor que lo salve, le invito a hacer esta oración conmigo. Le invito por favor a que ore conmigo. Mire, la oración no lo va a salvar, pero si su corazón con el que repite estas palabras, eso lo va a llevar a la eternidad. Por favor, les pido por favor que todos estemos orando en este momento. Y los que ya han tomado esa decisión, oren por esa persona que tal vez está aquí, que no conoce al Salvador y hoy puede ver vida eterna. Padre, estamos ante tu presencia. Estoy ante tu presencia. Puede repetir después de mí. Para reconocer que soy un pecador. Entiendo que por el pecado más mínimo me voy a ir al infierno. Pero Señor Jesús, entiendo perfectamente que tú moriste en la cruz por mí, porque quieres salvarme. Y no tengo nada que pueda hacer para salvarme. Gracias por ofrecerme el regalo de la salvación y lo recibo. Te invito a vivir en mi corazón. Limpia mis pecados pasados, presentes, futuros, y hazme tu hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y sin mirar, hermanos, todavía orando. Si tú tomaste una decisión ahora y lo quieres hacer público, por favor escribe ahora en el chat. Escríbelo en el chat y menciónanos, tomé esta decisión. Y si no lo quiere hacer, no hay problema, no hay problema. Si no quiere, si no quiere manifestarlo abiertamente. Pero entienda que la indecisión es la peor de las indecisiones, es la peor de las decisiones. Si usted no toma una decisión ahora, nadie le asegura que tiene la vida comprada. Y después de la muerte ya es tarde. Dios lo quiere salvar a usted. Padeció todo esto por usted. Y si ha tomado esa decisión, déjeme decirle que hay gozo en los cielos. Vea la magnitud. El cielo entero se ha regocijado porque un pecador ya no va al infierno. Porque ahora tiene la victoria sobre la muerte. Porque desde ahora ya no va a morir. Solo va a parpadear en esta tierra para despertar en el cielo. Y tendrá este fiel amigo que lo acompañará por el resto de su vida. Aférrese a él. Y hermanos, oremos para terminar. Quiero terminar con una palabra de oración y recordemos este momento tan difícil y hay tantas lecciones que el Señor nos dio. Aún en la aflicción más grande, nosotros debemos tener antes que la autocompadecencia, que autocompadecernos. Tenemos que tener antes de todo eso la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos que cumplir el deseo del Señor, de aferrarnos a su espíritu y a su palabra, y por lo que más queramos ser uno, de un mismo sentir, un mismo corazón, para que el mundo entienda que Cristo es real. Oremos, hermanos. Padre, humillados venimos ante tu presencia después de ver tu palabra. Porque yo específicamente soy tan bueno para reclamarte, porque no me conformo y me asusto enseguida cuando vienen los problemas.
perdóname. Y te pido, Señor, por favor, que me ayudes a tener paz en tu voluntad. Ayúdame, Señor, también a aferrarme a tu espíritu, a tu palabra, que ella sea mi guía, que no la deje de lado. Y Padre, ayúdanos como Iglesia Bautista Metropolitana. Queremos, Señor, ser uno, para que el mundo sepa que tu amor nos une y que su amor cambia las vidas. Gracias, Padre, por todo. Bendícenos. Guarda a cada uno de mis hermanos. Y gracias por este tiempo que hemos pasado con tu palabra. Gracias porque nos has hablado. Te amamos y te glorificamos. En el dulce, santo y bendito nombre de Jesús. Amén.